La presentación de hoy, bastante informal y en entrecasa, como verán, pero le vamos a dar un contexto de formalidad y agradecimiento a la Dani. Yo, en primer lugar, me quiero presentar, soy Pato Brewer, de Mujeres a la Cumbre, una de las cofundadoras, y les queremos agradecer por el interés que despertó esta charla, agradecerle a Dani principalmente, que ahora voy a pasar a presentarla, pero también quería, para los que no conocen todavía Mujeres a la Cumbre, contarles un poco qué somos. Es una empresa, un emprendimiento, está basado en Chile y en Mendoza principalmente, desde donde funcionamos, pero operamos hacia otros lugares. Acá me acompaña Belén, que es una de las cofundadoras también junto conmigo, y junto con Poppy, que está ahora subiendo, iniciando otra nueva expedición en el Aconcagua, así que por eso no nos puede acompañar. Y bueno, nosotros desde Mujeres a la Cumbre aquí en Chile, yo estoy basada en Santiago de Chile, ya llevamos 3 años haciendo Mujeres al Plomo, junto con Mountain Women Club, con Loreto Fuenzalía, Lore Viajera, muchos de Chile lo conocen, así por el Instagram. Y bueno, y desde nuestras expediciones que venimos haciendo con Mujeres al Plomo, desde Mujeres a la Cumbre, desde Mountain Women Club, siempre surge el interés de un poco conocer un poquito más de la cultura del plomo, de la cultura del niño del plomo, y cómo fue su descubrimiento y lo que significa un poco eso. Nosotros también desde Argentina, a través de las momias del Yuyayaco, conocemos un poco más de esa tradición que tenían los incas, pero siempre surgía el interés de conocer un poquito más. Y bueno, desde Mujeres a la Cumbre promovemos esta expedición y de allí surgió la idea de hacer esta charla. Y de Mujeres a la Cumbre hacemos otras expediciones. Nosotros surgimos a través de querer acercar las mujeres a la montaña, mujeres que solas no se atrevían, mujeres que querían cierto apoyo emocional y logístico también, y así surgimos en el 2018 con nuestra primera expedición de Mujeres al Kili, y el año pasado hicimos nuestra primera expedición mixta de Mujeres al Kili. También vamos a Bolivia con las cholitas escaladoras, iniciamos este año con Nepal, junto con Muna, que es nuestra guía de allá, de Empowering Women of Nepal, y también desde Mujeres a la Cumbre estamos iniciando nuevos itinerarios en el norte argentino. Hoy me acompaña Karen, que ya viene del volcán Tuzle, que también estuvo en el plomo hace el fin de pasado. Y desde Mujeres a la Cumbre también hacemos otros proyectos. Ahora en Mendoza estamos implementando un proyecto gracias a un fondo, un Gran Patagonia, y hacemos proyectos con comunidades y con mujeres de montaña. Solo para darles una introducción muy rápida, un poco de quiénes somos y cuáles son nuestras motivaciones y por qué venimos trabajando de esa manera. Y bueno, como les contaba, nosotros tenemos la expedición de Mujeres al Plomo, venimos bajando del plomo literal, hicimos una expedición de este año en enero, del jueves al domingo, así que también las que íbamos estábamos como muy ansiosas por poder llegar a esta charla que Dani se ofreció a dar, y en febrero tenemos una nueva expedición del 20 al 24 de febrero, una nueva expedición acá en Santiago de Chile al Plomo. Y sin más, yo ahora sí quería introducir a nuestra oradora de hoy, nuestra presentadora, a Dani Guevara. Ella es licenciada en Historia con orientación en Arqueología y es becaria doctoral del CONICET, enfocada en Historia de vida en el pasado, Arqueología en ambientes de altura y Bioarqueología. Lo estoy leyendo porque no me quería equivocar, para ser bien precisa con Dani. Ella está basada en Mendoza, ahora en este mismo momento está aquí en Chile, en La Serena, pero está basada en Mendoza, y bueno, y gracias al trabajo que venía haciendo con el Club Andinista y sobre todo con Poppy, surgió un poco la idea de poder conocer un poquito más de lo que es la arqueología de montaña y alta montaña, y fue allí que surgió la idea de poder acercarles a ustedes un poquito del conocimiento que tiene Dani respecto a lo que fue el descubrimiento del niño en el Cerro del Plomo, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, y qué significa esta cultura detrás del niño del plomo. Así que sin más introducción, ahí Dani te dejo la palabra. Dale, Pato, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, casi buenas noches a todas y a todos los que se conectaron. Un montón de gente, así que recontenta, conozco a varios acá. Bueno, yo conocí a la Poppy haciendo justamente el club de la escuela de montaña que hace el Club Andinista Mendoza. Ahí nos conocimos y si bien soy arqueóloga, muchas veces he ido a la montaña, también me considero montañista. Y bueno, siempre he recorrido los sitios o trabajado justamente en sitios de alta montaña, en Mendoza y acá en el norte de Chile.
Así que bueno, la Poppy me invitó a dar esta charla, me puse ahí a buscar un poco de información y la idea es como presentar un poco desde la arqueología qué es lo que se conoce y también invitarlos a que cuando ascendemos o caminamos por las montañas, bueno, entender un poco de que las culturas prehispánicas también ascendieron y también transitaron por las mismas montañas que nosotros. Así que bueno, hice una presentación, la voy a poner. Cuando yo ponga la presentación no los voy a ver más. Así que si entra gente a la sala, ahí le vas a tener que dar el permiso vos, Pato. Sí, sí, yo los voy admitiendo Porque, y también algunas recomendaciones. La idea es que Dani pueda hacer su presentación, que ustedes vayan anotándose las preguntas que tengan, las pueden ir anotando en el chat y nosotros después se las acercamos a la Dani para que cuando ella termine la presentación podamos hacerle un poco, podamos generar una conversación, podamos hacerle preguntas. Entonces, las guardan y las dicen ustedes después de la presentación de la Dani o las van escribiendo en el chat y nosotros se las acercamos a la Dani, como ustedes prefieran. Pero sí esperemos a que ella termine. No va a ser una presentación tan larga justamente para después dejar tiempo para que podamos conversar y puedan acercar sus dudas y sus comentarios. bien. Bueno, ahí ya estoy compartiendo pantalla. No, se me salió. Espera. Ahora se Ahí está. ve y ahora se ve modo presentación. Perfecto. Bueno, esta charla la quería empezar más que nada con las instituciones a las que yo pertenezco y para las que investigo, que es el CONICET, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, y el Museo Cornelio Moyano, que es mi lugar de trabajo en Mendoza. Voy a hablar un poquito sobre qué es la arqueología para los que no conocen. La arqueología, y es muy importante esto, después lo vamos a ir uniendo con lo que va a ir saliendo en la charla. La arqueología es una disciplina científica que se enfoca sobre todo en el pasado humano. Muchas veces por ahí me preguntan si estudio o investigo dinosaurios, pero no, eso lo hace otra ciencia que es la paleontología, en que estudia muchas eras mucho más antiguas que la nuestra es desde que está el humano en la Tierra. Es una ciencia que es multidisciplinaria porque para entender al ser humano, que es un ser bastante complejo, se necesita de otras áreas como antropología, geología, historia. Y a diferencia de esta última de la historia, que investiga también el pasado humano, pero a través de la escritura, la arqueología lo va a hacer desde los vestigios materiales, arquitectónicos, arte rupestre, entierros humanos, elementos óseos de animales, polen, plantas y otras materialidades. Y como es una ciencia, posee un método. El método que nosotros utilizamos para hacer arqueología consta de varios pasos que es importante tenerlos en cuenta. Nosotros, como cuando montañistas van a la montaña, hacen primero una investigación previa a dónde van a ir, se sientan en la compu, investigan, se preparan. Nosotros hacemos lo mismo, es decir, antes de salir a terreno, nos basamos en fuentes documentales, en sistemas de información geográfica y vamos, lo primero que se hace es una prospección, que sería como la primera imagen que ven acá abajo, en donde consta de caminar los terrenos y uno va con un GPS, va marcando lo que se va encontrando en superficie. Luego se puede pasar a una segunda etapa, que es la excavación, en donde se excava aquellos lugares en donde hay registros arqueológicos y la excavación también lleva un método. Uno no va con una pala y excava, sino que es bastante minucioso poder comprender y poder extraer los materiales que se están haciendo en un rescate arqueológico. Y luego todo esto es lo que va a pasar al laboratorio, a la etapa de análisis. Ahí se juntan varios especialistas, depende del área, especialistas en cerámica, especialistas en lítico, especialistas en restos humanos. Esa es la parte un poco que lleva más tiempo para que se logren las interpretaciones. Y en las interpretaciones de aquel trabajo que se hizo, de aquellos resultados que se obtuvieron al analizarlo, es la próxima etapa que es la de difundir. Muchas veces esto es lo que se publica en papers científicos, en congresos, en presentaciones, pero en el equipo en el que yo trabajo, bueno, varios arqueólogos, lo que nos interesa es difundirlo en la sociedad a través de charlas como esta charla que estamos teniendo ahora. Bueno, y siempre estamos dando charlas con las comunidades y con la gente en general, ya que el patrimonio es el patrimonio de todos.
con el objetivo sobre todo de respetar, de conocer las culturas que vivieron aquí y de poder respetarlas y estar en armonía con ellas. Me voy a detener entonces un poquito, quizás hago algunas palabras que son complicadas. Lo que quiero mostrarles que qué es el registro arqueológico y que me parece interesante es que cuando hablo de restos materiales me estoy refiriendo a artefactos o evidencia del pasado, ya sea un fragmento de cerámica o lo que es más conocido por todos como una punta de flecha, materiales hechos en malacológicos, en caracoles, los ecofactos, que también se refiere a carbón, restos óseos, vegetales consumidos por seres humanos, arte rupestre, arquitectura y restos humanos. Y esta evidencia, la relación que tiene esta evidencia con la ubicación espacial y temporal es la que nos habla del contexto. Para nosotros es muy importante ver en dónde se encuentra este material para poder analizar este contexto que va a ser excavado y que va a definir un poco la temporalidad de las cosas y la asociación que tienen con otros materiales. Aquí vemos en esta foto una excavación que fue en las cuevas, el último pueblo antes de cruzar a Santiago de Chile por Mendoza, en donde los materiales que van apareciendo los vamos numerando en las excavaciones porque nos están hablando del nivel y de una temporalidad relativa que tienen. Y esto es lo que hace la formación de un sitio arqueológico, el cual conlleva procesos tanto naturales como culturales que generan, transforman y también destruyen la evidencia desde el momento en que fue usada por los humanos, es decir, creada, usada y desechada, hasta que la encuentran los arqueólogos. Y esto es importante porque muchas veces me pasa que cuando que tengo varios amigos que van a la montaña y quizás con las mejores intenciones encuentran algo sobre superficie, lo más típico, una punta de flecha, y por ahí se la llevan, o bueno, no sé, vienen y me la muestran como encontré esto. El material, la evidencia en sí es súper importante, pero si se saca del contexto en el que está, no pierde, digamos, el valor. Es decir, pierde lo que los otros análisis que se están haciendo. Y esa información que se pierde es irrecuperable. Las interpretaciones arqueológicas, que son bastante minuciosas de hacer y que dependen fundamentalmente del contexto, al disociar los elementos o la evidencia de este contexto, es información que luego no se puede recuperar. Bueno, y habiendo dicho esto, la arqueología de alta montaña, como mencioné, que la arqueología es una disciplina bastante amplia y que el ser humano es bastante complejo, hay muchas especialidades. Lo que se conoce como arqueología de alta montaña es una especialidad que va a estudiar al ser humano en ambientes de altura y que por lo tanto también se requieren un montón de conocimientos de la montaña y de montañismo. Surge relativamente hace poco como disciplina o como especialidad de la arqueología de alta montaña. Puse algunos fechados que tienen que ver con hallazgos fortuitos y aislados. Entre 1870 y 1885 se producen hallazgos en alta montaña realizados por huaqueros, mineros, montañistas, buscadores de tesoro. Y recién en 1901 está el primer ascenso en el Nevado de Chañi, esto es en Argentina, en donde se realiza una exploración arqueológica, si bien no realizada por arqueólogos, sino una expedición sueca. Pero bueno, se registra, se escribe la primera investigación sobre esto. Y después tenemos fechados como el de 1954, en donde se descubre la capacocha del Niño del Cerro del Plomo, que vamos a hablar más adelante. En 1964 la Capacocha del Cerro del Toro, en el 1995 la Dampato, y esta es la etapa en donde se empieza como una etapa fundacional de lo que es arqueología de alta montaña, porque se están dando cuenta de que hay mucho huaqueo y muchas excavaciones en alta montaña, pero que no tienen una formación previa, como lo que expliqué en las diapositivas anteriores. Y para la etapa de 1995 a 1999, recién ahí son las excavaciones científicas sistemáticas de las capacochas que se van a dar en Yuyayaco, en Salta. Y ya en el 2000 en adelante hay un cambio de paradigma, es decir, que las investigaciones se enfocan en la parte contextual. Lo que acá nos interesa es ver la inversión de energía que tuvieron las personas para poder realizar una capacocha, es decir, ya voy a mencionar lo que es, y para poder ascender a estas montañas hace por lo menos 500 años atrás. Entonces, bueno, siempre que estamos dando estas charlas en la montaña surge esta pregunta que hacemos sobre todo y que si la quieren contestar o quieren escribir por ahí,
qué significa la montaña para nosotras, para nosotros, y qué significó la montaña en las culturas ancestrales del pasado, sobre todo de esta región, de la cordillera de los Andes. Esta pregunta que hemos hecho varias veces, yo tomé como algunas palabras de las que me fueron diciendo en otras charlas, y cuando uno tiene que poner en una sola palabra lo que significa la montaña, bueno, surgieron estas que me parecieron interesantes para poder después llevarlas al pasado. La montaña como conexión, la montaña como barrera, como límite, la montaña como escuela de vida. Otra persona dijo la montaña como sistema vial andino por caminos caminantes, la montaña como fuente de agua, la montaña como dioses y la montaña como fuente de vida. Y bueno, son palabras que también son bastante fuertes, bastante simbólicas y significativas. Y es lo que la palabra de la que a mí me llama la atención aquí, que es la barrera, entendiendo que actualmente la cordillera de los Andes, por ejemplo, es un límite entre dos países, Argentina y Chile. Y cómo en el pasado, si habrá sido también una barrera o si habrá sido una conexión. Y ahí lo que vamos a ver nosotros es el sistema vial andino. Para eso entonces voy a hablar, me voy a enfocar solo en esta cultura, que es la cultura inca. Para aquellos que no conocen, la cultura inca surge en lo que actualmente es el territorio peruano, en Cusco particularmente, entre los años 1200 y 1532, y es el imperio más grande de Sudamérica. Recién entre el siglo XV y el siglo XVI es donde se va a producir la gran expansión territorial del imperio, en donde la cordillera de los Andes va a jugar un rol central. El imperio que se conoce como Tahuantinsuyo, quiere decir en quechua, Tahua 4 y Suyu regiones, son 4 regiones en las que se divide el imperio. Tenemos al norte la región del Antisuyu y del Chinchaysuyo, y al sur lo que es el Contisuyo y el Collasuyo. En el Collasuyo es esta que vemos aquí, que es donde se encuentra el sur de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Hasta el límite que va a tener la expansión de este imperio, que va a ser Mendoza. Bueno, todo este camino fue hecho, se cree que las grandes expansiones fueron hechas con el Inca Pachacutec, noveno Inca, y se va a hacer a través de una red de caminos que se conoce como Capac Ñam o Camino Inca. Capac Ñam en lengua quechua significa camino principal y hace referencia a una red prehispánica de caminos y de estructuras que están relacionadas y que se refieren a la comunicación, a los intercambios y también a la defensa. Este camino tiene aproximadamente 30.000 kilómetros, abarca desde los actuales países de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Es un camino bastante extenso y alcanzó, bueno, su máxima expansión en el siglo XV. Los incas no es que crearon todos los caminos, sino que también utilizaron varios caminos hechos por las poblaciones locales, pero lo que sí logran hacer es sistematizarlo, es decir, todos estos caminos convergen en lo que es la capital del imperio, que va a ser Cusco. Y varios de estos caminos atraviesan la montaña, y aquí es donde para el imperio incaico hay una sacralización de las montañas. Es decir, son quienes empiezan a hacer los primeros ascensos. Si bien las montañas para las comunidades locales también son sagradas, también hay deidades que se ubican en las montañas, se tiene registro de que los incas son quienes ascendieron a las montañas. Cristian Vitri, que es un arqueólogo montañista también de Argentina y que se dedica a la arqueología de alta montaña, en un trabajo hace una sistematización de los hallazgos que se encuentran en alta montaña, y son 226 montañas que fueron utilizadas con fines rituales para los incas, 58 de ellas con evidencias directas o indirectas de caminos ceremoniales entre la base y la cima, y en 15 de ellas se registran ofrendas humanas. Aquí vemos entonces en este dibujo del mapa, con líneas rojas, está todo lo que es el Capac Ñam, y los triangulitos que ven en rojos son los sitios arqueológicos de alta montaña. Como se puede observar, abundan mucho más los sitios en lo que es el sur del imperio, en lo que vendría siendo el Collasuyo, donde nos encontramos nosotros, y va disminuyendo a medida que se va hacia el norte. Bueno, ahora
o sea, esta cultura que tenía las montañas como deidades y que van a ser sacralizadas, se va a realizar a través de un ritual. El ritual se lo conoce como la capacocha, es uno de los rituales más importantes que va a tener la cultura inca y que consistía en entregar ofrendas de gratitud al dios Inti, que es el sol. Los incas reconocen, bueno, varias deidades, pero ellos se reconocen como hijos del sol. Entonces, esta ceremonia que se hace en honor al dios sol es una de las más importantes. Se efectuaba también en ocasiones especiales por la muerte o la enfermedad de un inca o por alguna catástrofe natural. ¿Y en qué consistía? Consistía, bueno, de las 4 regiones del Tahuantinsuyo se enviaban los poblados, enviaban niños y niñas al Cusco, quienes eran elegidos para hacer una ofrenda. Estos niños iban a vivir en Cusco, se los preparaba unos meses antes, y desde aquí se armaba una comitiva que se iba a dirigir hacia el Apu elegido. Hay una cita, porque hay muy poco escrito de los cronistas españoles sobre las capacochas. Una de las citas de Molina en 1575, que la voy a leer, dice: llevaban por delante en hombros los sacrificios y los bultos de oro y de plata y carneros y otras cosas que se habían de sacrificar. Las criaturas que podían ir a pie por su pie y las que no las llevaban las madres. Bueno, aquí lo que nos hace dar cuenta es que estaban acompañados por las familias. La comitiva que va a acompañar a este niño o niña que es ofrendado, no solamente van sacerdotes, mujeres y especialistas, chasquis y especialistas que van a tener que ascender a las montañas, sino que también la familia que va a acompañarla. Y las ofrendas humanas eran acompañadas por numerosos objetos. Estos están confeccionados en materiales que provienen también de diferentes lugares del imperio. Tenemos, por ejemplo, o lo que abunda en todas las capacochas que se han encontrado, es las conchas de Spondylus o Muyu. Esto es un malacológico que previene de Ecuador. Metales de la cordillera, sobre todo en oro y plata, lanas finas del altiplano, plumas de las selvas orientales, hojas de coca de las yungas bolivianas, maíz, poroto, chicha, entre otros elementos. Es decir, que se reúnen elementos de las diversas partes y los diversos ecoambientes que está ocupando el territorio inca. Bien, y a donde eran ofrendados es a los apus sagrados. Acá tenemos dibujos que son de Guamán Poma de Ayala. En este dibujo él expresa o hace referencia a lo que se refieren las huacas o los apus sagrados. Y como podemos ver, está el sol, que es Inti, la luna, que es Coya, y esta estrella que se cree que estaba representando al trueno y al rayo, que es en las deidades incas y Yapa, y que va a ser uno de los dioses más importantes. Y bueno, cómo están venerando hacia una montaña entendida como Apu. Entonces, en los Andes, todos los elementos de la naturaleza, lagos, vertientes, rocas, ríos y montañas, fueron consideradas como huacas. Estas consideraciones no son netamente incaicas, también son pre-incaicas. Lo que sí a los cerros se los reconoce como espíritus tutelares, están vinculados al culto solar, a los fenómenos meteorológicos y a la producción agrícola y ganadera, también a las riquezas del inframundo, así como a la existencia de caminos y marcadores del paisaje. Estos espíritus tutelares tienen diversas jerarquías también. Si bien no todas las montañas fueron consideradas hapus, y las que sí son consideradas hapus tienen diversas jerarquías que van a depender sobre todo de las comunidades locales que viven a los pies de las montañas, de los macizos de agua, y cuando en esta cita se refiere a las riquezas del inframundo, está hablando de las montañas con minerales de oro y plata, sobre todo, que va a ser lo que van a explotar en el Imperio Inca. Es decir, Potosí en Bolivia es uno de los apus más importantes que va a tener la cultura incaica. Y van a recibir diferentes nombres, que esto es interesante por si alguna vez viajan hacia Perú, hacia el norte de Perú y en regiones como Bolivia y Chile, donde los apus tienen denominaciones locales, es decir, hay Quillu en Huánuco, Huamani en Ayacucho, Apu en Cusco, y Machula, Achachila o Malcu en distintas regiones de Bolivia y del norte de Chile.
Bueno, en base a esto, a esta concepción que tenían los incas, hay un trabajo que me pareció muy interesante porque a nosotros como montañistas nos va a permitir observar la inversión de energía que tuvieron los incas para acceder a estas montañas a realizar este ritual. Y son ciertos indicadores arqueológicos de caminos y sitios ceremoniales en los Apus. Bueno, este arqueólogo Cristian Vitri hace este relevamiento sobre los indicadores que él va encontrando en las montañas sagradas a las cuales accede. Las montañas entonces tienen caminos formalmente construidos. Estos caminos no quiere decir que sigan, por ejemplo, los senderos de hoy, que hay muchos que son huella de guanaco, o por el paso constante de las personas por el mismo sendero se va formando. Bueno, acá no, acá los caminos están construidos con una intención, no por el paso de las personas. Y esto nos indica que tampoco es que accedían todo el tiempo o como un deporte a las montañas. Se puede ver que tienen un ancho constante los caminos. Hay varios cerros, como el Nevado de Chañi, por ejemplo, que tiene un camino de 1,5 metros en la parte más baja hasta 80 centímetros en la más alta. Se tomó también las medidas del volcán Yuyayaco, que oscilan entre 1,5 metros, 2 metros, y en las laderas a 80 centímetros. Y acá en Chile, en el Cerro Peladeros y el Cerro El Potro, también se tomaron las medidas de los caminos y la variación va entre 70 centímetros a 1 metro. Lo podemos ver aquí en la foto que está tomando las medidas con una wincha de estos caminos que fueron construidos como para una ceremonia. Bueno, hay presencia de muros de contención para los caminos, sobre todo en las laderas, como se muestra en la foto a la derecha. Eh, Ubicación en las laderas orientales y occidentales. La ubicación de los caminos va a depender sobre todo por el sol de la mañana. También hay, bueno, infraestructura asociada. Esta que vemos aquí abajo a la derecha es del volcán Yuyayaco, en donde se cree que se crearon campamentos para poder acceder hasta la cumbre donde fue depositada la ofrenda. Presencia de marcadores espaciales como esta pacheta que tenemos aquí, esta es de una montaña en Quebrada de Navarro, en Mendoza, en donde están marcando partes del camino, o que el camino se termina, o que el camino dobla, la dirección del camino, o que se hace más angosto o más ancho. Y la presencia de contextos de ofrenda en plataformas de antecumbre. Acá tenemos la del volcán Licancabur y acá arriba la del Plomo. Entonces, bueno, este arqueólogo lo que hace es relevar, aquí vemos como un listado de un montón de montañas, en donde ve estos indicadores. Y denota, por ejemplo, la mayor cantidad de montañas se encuentra en Argentina, en el actual territorio de Argentina y de Chile, y algunas en Perú, en donde se empieza a observar que hay caminos, que hay estructuras, que hay apachetas, que hay marcadores con madera, bueno, y ofrendas humanas. Y este cuadro que tenemos aquí al costado, vemos que son las montañas que tienen una plataforma antecumbre en donde fueron realizadas las capacochas. Las capacochas no se llevaron hasta la cumbre de las montañas, sino que fueron zonas elegidas. Y que tiene que ver también con el paisaje en sí. En Aconcagua, por ejemplo, el niño de Aconcagua fue ofrendado en el Contrafuerte Pirámides, para quienes han ido o han visitado Aconcagua o el parque, se ve claramente cuál es el pirámide. Es una pirámide perfecta, casi trazada con regla. O sea, si uno pusiera una regla, ve esta pirámide en donde ahí fue depositada la ofrenda del niño de Aconcagua, a los 5.260 metros. Bueno, en el Cerro del Plomo, por ejemplo, donde fue depositado el niño, está muy cerca a la cumbre, a los 5.400, y la variancia entre la plataforma y la altura de la montaña en algunos casos es muy poca, en otros es bastante, pero lo que vemos es que todas estas plataformas superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Queda claro entonces acá que los incas ascendían a las montañas para realizar ofrendas y que no se trataba de un ascenso expeditivo, sino más bien de todo un proceso previo de estudio de la morfología de la montaña,
de construcción del camino y de las estructuras asociadas, del transporte, sobre todo de madera, de paja y de vasijas, y de una preparación, tanto física y espiritual, de las personas y la comitiva que va a subir, como la preparación previa a las expediciones para las capacochas. Ahora sí, entonces, voy a comentarles un poco sobre el Cerro del Plomo. Este cerro está ubicado, bueno, como dijo la Pato, en la región metropolitana en Chile y es parte de la cordillera de los Andes. Se encuentra aproximadamente a 50 kilómetros al este de Santiago. Tiene una altura de 5.425 metros sobre el nivel del mar y es una de las montañas visibles desde gran parte del valle de la zona central de Chile. Para la cosmovisión incaica, entonces, va a ser un apodo tutelar, ya que es un cerro que protege todo el valle de la cuenca del río Mapocho. Y esto es importante porque no es la montaña más alta, sin embargo, bueno, como vemos acá en esta foto, es la más imponente. Desde Santiago o desde el Valle Central de Chile se ve el Plomo como una de las montañas más imponentes y visualmente el impacto que tuvo, bueno, por algo fue elegido el APU para ofrendar la Capacocha. En esta otra imagen vemos el recorrido que se hace para llegar a la cima. Y este recorrido es el mismo recorrido que hicieron para la ofrenda del niño del Cerro del Plomo. Es decir, que cuando se transita por acá, se transita por este camino que fue creado hace aproximadamente 500 años. En cuanto al hallazgo, un poco de la historia sobre cómo fue encontrado el niño del Cerro del Plomo, es la primera capacocha que se encuentra y fue encontrada en 1954 por un grupo de buscadores de minas y de tesoros. Es decir, que no eran arqueólogos, que no tenían conocimientos previos sobre la cultura inca. Simplemente Guillermo Chacón, Luis Gerardo Ríos y Jaime Ríos inician esta excursión desde Puente Alto porque sabían que arriba habían estructuras de piedra y en realidad iban con la intención de encontrar tesoros. No sabían que se iban a encontrar con, bueno, con un niño y con una capacocha, pero sí iban con la intención de que podía haber un tesoro en esta montaña. Jaime Ríos es quien encuentra en la última de las pircas dos figuritas de camelios. Camelios son las llamas o guanacos. Y están hechas una en oro y plata y la otra en esta concha de mullo, la que es traída desde Ecuador junto con otros objetos que componían la ofrenda ritual del niño, con una pala y un chuzo, es decir, ningún método arqueológico. Luis Gerardo Ríos extrae este bulto y una vez que lo saca, cuando lo abre, se da cuenta que, bueno, que había un niño momificado, es decir, un niño que estaba congelado. Entonces descienden y antes de volver a Puente Alto lo que deciden es enterrar el cuerpo del infante en una cueva y se van solamente con los objetos. Aquí también la manipulación, separan la capacocha, la separan y ellos se llevan los objetos para ver y consultar dónde venderlos. Y ahí es donde llegan al Museo Nacional de Historia Natural, en donde hoy en día está esta capacocha. Fueron recibidos por Gret Montney, quien se interesa justamente por este hallazgo, y en marzo de 1954 Guillermo Chacón y Gerardo Ríos vuelven a ascender el Plomo, o sea, llegan hasta la cueva en donde habían enterrado al niño, y entran en negociaciones con el museo, quien va a comprar esta ofrenda a 45.000 pesos de la época. Bueno, causa mucho revuelo a niveles internacionales y las noticias eran como esta, que dice, por ejemplo, cadáver momificado de una princesita quichua. Vienen también investigadores de afuera a estudiarlo y bueno, de los primeros estudios que se hacen sobre el niño del Cerro del Plomo, se sabe que es un niño que tiene 8 años de edad, 8 años, 3 meses. Está peinado al momento o sea, el momento que fue ofrendado, cuenta con 200 trencitas y también está pintado, tiene pigmentos rojos y líneas amarillas que van desde el ángulo exterior de los ojos hasta la nariz y desde las orejas hasta la comisura de la boca. Tiene también en la cabeza
un uwantu, que es un cordón hecho con pelo humano que da 5 vueltas, y de este cordón de pelo colgaban también 2 cordones que sostenían una especie de H que iba sobre la boca hecha en plata. Bueno, eso por ejemplo no está en el ajuar. Sostiene un adorno de plata en la mano derecha y está vestido con un unku y un poncho que lo tiene sobre los hombros. Y también, bueno, estos mocasines que son solamente de uso ritual porque no estaban desgastados, hechos en cuero, con los bordados con cinta roja de lana. Y el ajuar que tenía el niño se componía de esta bolsita que vemos aquí, hecha de lana con plumas de parina blancas y rosadas. Dentro de la bolsa se encontraban hojas de coca. También tenía otras bolsitas hechos seguramente de vejiga de guanaco o vejiga de camelios, que contenían pelo humano, uñas de humano, dientes de leche y piedras lajas color rojo. Bueno, las 2 llamitas que mencioné en la historia, una de Spondylus y una de oro y plata. Y en otra de las plataformas lo que se encuentra es esta figura hecha en plata. Es una mujer que también está la aleación hecha en oro y plata con trenzas unidas en la espalda y con ropa, digamos, tiene puesto todo en miniatura, una manta, como una túnica agarrada con un chumpi, que es una faja, y después viene este poncho en los brazos que tiene unido por un tumi, que es como si fuera un alfiler hecho en cobre. Y el tocado de plumas de aves de la selva que le cubren la cabeza. Este niño no presenta traumatismo, es decir, que el niño llegó con vida, es decir, salió de Cusco caminando hasta el Cerro del Plomo y llegó con vida hasta la ceremonia y al lugar de entierro. Los estudios que se han hecho es que el niño cambia de dieta cuando está en Cusco, empieza a consumir hoja de coca y ya cuando va ascendiendo el cerro, lo que le dieron para que se durmiera fue chicha de jora, es decir, alcohol. El niño estaba alcoholizado y así es como quedó dormido y pasó a la eternidad. Esto se estudia porque el niño ha vomitado en el poncho y lo que se tomaron fueron muestras de proteína, bueno, de la boca del niño. Aquí vemos entonces el lugar en donde fue la ceremonia. A 5.200 metros de altura se ubica el adoratorio, que es el que tenemos a mano izquierda. Este es una plataforma circular formada por muros concéntricos que están rellenadas con ripio entre uno y otro, dejando en el centro una cavidad. Aquí es donde se cree que se preparó la ceremonia. Y 200 metros más arriba se encuentra el lugar del enterratorio, que es el que vemos aquí a la derecha. O sea, está excavado, se han colocado piedras lajas y cuando se depositó la ofrenda, se selló con las mismas piedras lajas. Es decir, que el estado de conservación del niño, que hoy en día igual está bajo cámaras que cumplen con los criterios de conservación, es perfecta. El niño parece que estuviera dormido. Tiene todos los órganos intactos. Y Elina Durán, que va a ser jefa del área de antropología del Museo de Historia Natural, donde está la capacocha, en los años 70 ella lee sobre la capacocha, encuentra una cita de un visitador extirpador de idolatrías del siglo XVII, que es Rodrigo Hernández Príncipe, en donde hace una referencia a las capacochas y menciona él que en ese escrito enviaron a sacrificar a Chile a Cauripaxa y al Titicaca a Munay Curúa. Y por eso también hoy en día es que se conoce al niño del Cerro del Plomo como Cauripaxa. Esto es una hipótesis porque la única referencia de esto es el escrito de Rodrigo Hernández Príncipe,
pero bueno, también en la popularidad y en las comunidades locales hoy en día se reconoce como Cauripaxa. Bueno, esa es toda la información que tenemos de este hallazgo del Cerro del Plomo. Y un poco para ir cerrando, eh, es importante que se vea y que se conozca, como mencioné en un principio, que la arqueología como ciencia posee métodos para lograr las mejores interpretaciones sobre los vestigios materiales del pasado, que el niño del Cerro del Plomo fue huaqueado, en verdad, o sea, fue extraído con la intención de vender lo que se iba a encontrar, y que hay muchas cosas y mucha información que se perdió. Más allá de que seguramente parte del ajuar se perdió, la forma en la que fue excavado y el contexto en el que fue hallado es información que no la tenemos. Entonces, bueno, es importante para mí recordarles a aquellas personas que ascienden a la montaña qué hacer en caso de un hallazgo. Lo primero es no levantar el material que se encuentra. Se puede registrar con fotografía, en el caso de contar con GPS, marcar un waypoint o tomar las coordenadas y dar aviso en Chile al Consejo de Monumentos Nacionales o directamente a museos, universidades, consultoras o arqueólogos o las comunidades locales, que se puede avisar. Bueno, hoy en día hay muchísimos medios de comunicación para avisar esto, y si queda en una zona de paso, segregar para no intervenir el lugar. Bueno, y para recordar también que el patrimonio cultural está protegido por ley. Bueno, ¿qué esperamos entonces con esta charlita? Que traté de hacerla corta, ya me estoy quedando sin luz. Es proteger, mostrar y conservar un poco el patrimonio cultural de alta montaña, y ascender y transitar las montañas conociendo las culturas ancestrales que las visitaron y adoraron en tiempos prehispánicos. Y esto es un fenómeno único en el mundo de la adoración de las montañas andinas. Si bien hay adoración de montañas en todo el mundo, en el Himalaya, en los Alpes, eh, que tengan unas características eh, de esta jerarquía, digamos, con una ofrenda como fue entregar una vida humana, es lo que hace que las montañas tornen a una sacralidad importante en tiempos prehispánicos, y que si hoy en día las visitamos, bueno, podamos ser conscientes de las culturas que habitaron y que visitaron estas mismas cumbres. Muchas gracias. Dani, buenísimo, muchas gracias. Aplausos. No, súper interesante y sobre todo se me ponía la piel de gallina cuando decías que la ruta que hoy por hoy hacemos actualmente es la ruta que los incas caminaron y que el Niño del Plomo también caminó, es la misma ruta, yo eso no lo había pensado antes. Es súper, súper bueno porque uno siempre escucha, sobre todo acá en Santiago, el Niño del Plomo, y hoy por hoy es un cerro súper visitado, muy visitado. Nosotros nos sorprendimos el fin de semana pasado, este que pasó, con la cantidad de gente que estaba ascendiendo por el buen tiempo también, pero entonces poder conocer más de su cultura, de lo que pasó tiempo atrás y que nosotros somos parte y lo estamos transitando, es súper interesante. Me gustaría dejar lugar a preguntas. Ahí vi que Vilu escribió, bueno, no sé si lo primero es una pregunta o un comentario, y después cómo llegaron a saber el género del niño y qué métodos ocupan para estimar su edad. Porque cuando se supo del hallazgo, ahí hablaban de la princesa y ahora se habla del niño. ¿Cómo, cómo llegan a saber el género? Voy a prender la luz porque no estoy viendo nada y vengo. Y tengo más preguntas que también nos mandaron por WhatsApp, así que ahí dejen sus preguntas, si quieren comentar algo, no saben. Bien, ahí está. Al niño se le hizo una tomografía computada, en donde se conoce el sexo del niño, por eso es varón, y la edad se tomó a través también de radiografía de los dientes. Ah, y que están intactos. Claro, tiene sus dientes, entonces se le hizo una radiografía y los dientes crecen a cierta edad, oclusionan, perdón, porque los dientes están dentro, pero oclusionan a cierta edad. Entonces, con la radiografía que se le hizo, se pudo ver, bueno, exactamente la edad es muy precisa, son 8 años, 3 meses que tiene. 8 años, 3 meses. ¡Wow!
con ese nivel de precisión. Buenísimo, Dani. Mira, acá me mandaron más preguntas. ¿Cómo hacen para entender, reconstruir o descifrar lo que era el Capacocha a partir de unos pocos hallazgos? Bueno, hay 15 hallazgos de capacochas. Y también están, como dije previamente, los escritos de los cronistas españoles, que si bien tienen un sesgo muy importante porque eran extirpadores de idolatrías, así que todos los escritos de los españoles, si bien Guamán Poma es quien va a dar escritos mucho más exactos porque él vive bastante tiempo en Cusco, en la época de los incas, tienen igual un sesgo muy importante venido desde la como visión española, podemos decir. Pero con esos escritos más las investigaciones que se han hecho desde la arqueología, las ofrendas vemos, y como mostraban los trabajos de Cristian Vitri, que son ofrendas que ocurren a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, en montañas, pero no en cualquier montaña, y en la parte más elevada. Y son todas muy parecidas, o sea, los niños de Yuyayaco, que es una niña y 2 niñas y un niño, también son de las mismas edades, entre 8 a 10 años, también consumieron hojas de coca y chicha de jora y quedaron dormidos, fueron enterrados vivos ya en estado de somnolencia. Eh, y todas las 15, por lo menos las 15 capacochas han sido estudiadas y todas presentan rasgos muy similares. Sí, es interesante, por ejemplo, que el caso del niño del plomo y de las niñas de Yuyayaco, bueno, o sea, consumieron chicha de jora, llegaron a un estado de alcoholismo y se durmieron, y así fueron ofrendados. El caso, por ejemplo, del niño de Aconcagua presenta un traumatismo, un golpe en el cráneo. Y el caso de la capacocha de Ampato, la mujer de Ampato, presenta estrangulamiento. Entonces, bueno, ahí también hay un poco esta relación de violencia o no, si se ejerció violencia o no, está discutida hoy en día y se sigue investigando si, bueno, el por qué. Obviamente que no se sabe por qué, pero esas dos que presentan signos de violencia, todas las demás capacochas fueron de la misma forma, es decir, el niño o la niña quedaron dormidos y fueron enterrados así. Ahí se Bueno, conecta la Poppy. sí. ¿Pero ya empezaste la expedición o no? ¿Ya empezaste a recibir? ¿Qué Estoy, dije? estoy, estoy, Estás en Mariana. el medio de... Eh, Dani, ahí Vilu también nos pregunta si hay alguna idea de la razón del ritual y si tienen alguna relación con los otros hallazgos. Bueno, un poco fuiste respondiendo, pero no sé si querés agregar. ¿Alguna idea de la razón del ritual? Más allá de lo que se conoce, que estos rituales, por lo que están las crónicas, se daba cuando moría un inca, y cuando me refiero a moría un inca, moría el Zapa Inca, que vendría siendo especie de gobernador, o por alguna catástrofe natural. Es decir, el evento en el que ocurrió, o sea, para que sea una de las ofrendas o de las ceremonias más importantes, uno está entregando una vida humana, eh, bueno, tiene que haber sido una razón bastante importante para poder realizar esta ofrenda. Sí se conoce por las crónicas eso, que ocurrían en los momentos en que moría el Zapa Inca, que era quien estaba gobernando el imperio, o que había ocurrido alguna catástrofe natural. ¿Y Dani, qué y me en dice? relación, ¿Tiene alguna yo interrelación con nosotros? Ah, no, espera, tengo una ¿cómo? pregunta en relación a eso que dijiste también, y ahí vamos con Majo. Pero es, estos chicos que son los niños o niñas que son para el sacrificio, para el ritual, ellos son como seleccionados previamente, a la hora del nacimiento, la mamá ya sabía que ese niño estaba predestinado a este tipo de rituales. ¿Eran niños de un estatus social alto? ¿Hay alguna relación respecto a eso? Sí, eran niños y niñas seleccionados. De hecho, las edades entre 7 a 10 años máximo, y ahí se cree que interviene mucho lo que es la pureza de los niños. Y por ejemplo, el caso del niño del Cerro del Plomo, que lleve un brazalete de plata, denota que
por lo que se sabe de la cultura inca, que pertenecía a una clase de nobleza. Pero Los sí, estos niños, niños eran seleccionados de distintos lugares y eran llevados a Cusco. y ellos ya sabían que cuando se los preparaba, se los educaba, se los criaba, sabiendo que ellos eran el niño o la niña seleccionada sí. Según el relato inca, sí, eran seleccionados, no sé exactamente a qué edad, pero se llevaban al Cusco en donde van a permanecer ahí un tiempo y van a ser preparados. De hecho, eran tratados como deidades y en una de las imágenes, eh, que ya se las voy a mostrar, bueno, los niños en vida eran también deidades. Mm. A ver. Dani, ¿y la familia de esos niños era como que les preguntaban o los elegían por algún motivo los niños y después le comunicaban a la familia? Esa parte era como que el otro día veníamos hablando cuando veníamos buscando el plomo, haciéndonos todas estas preguntas. Sí, yo he hablado también de esas cosas porque, bueno, que un hijo sea seleccionado para el ritual más importante. Hay distintas concepciones, me parece, sobre la muerte y nosotros lo vemos de una forma muy occidental, pero en la cultura inca la muerte no tiene las connotaciones que tiene para nosotros hoy en día, es decir, pasar a la eternidad o pasar a ser una deidad. Eh, Tendremos que sacar un poco de estos prejuicios que nosotros llevamos. Para mí, que seleccionen a tu hijo tiene que haber sido un honor en la familia. Ahora, no se sabe, pero las madres sí acompañaban a estos rituales. Los incas, por ejemplo, cuando moría el Zapa Inca, que vendría siendo los gobernadores, se momificaban. Y hay varias crónicas y varios relatos de que, sobre todo en festividades que ocurren en noviembre, sacaban a estas momias de las casas y las paseaban por el pueblo y se comía con las momias. Es decir, la concepción de la muerte es muy distinta a la concepción que tenemos hoy. O sea, hoy vamos y nosotros enterramos a la gente en un cementerio que queda lejos. Acá la gente de la familia se enterraba en las propias casas, o tenían un tratamiento para ser momificado y para en ciertas fiestas sacarlo y bueno, se conoce esto como que se daba de comer y se pasaba tiempo con los muertos en festividades que eran en noviembre. Eso está escrito en las crónicas, desde una visión desde los españoles, pero bueno, obviamente que impactaba porque la concepción ahí eh, cultural sobre esto es distinta. Gracias, Dani. Había una pregunta de Majo. ¿Cuál sería la datación para el niño del plomo? Los incas llegan acá a esta última parte del Collasuyo en el 1400 hasta 1570 que llegan los españoles, así que el niño está en eso, fechado. Lo más probable que sea en el 1500. Pero no se le ha hecho así datación absoluta, es decir, no se le ha tomado muestra para datarlo. Sí se sabe bueno, por las crónicas y por los fechados estos que se conoce de la historia. Y Viro también pregunta, con respecto a la parte espiritual, ¿qué es el niño ofrendado o la niña? ¿Qué piensan ustedes sobre el hecho que coinciden en altas montañas? ¿Sería una especie de conexión con lo divino? Sí, claro. O sea, estos niños y estas niñas, y que sean enterrados en alta montaña, sí tiene una clara conexión con las divinidades, con las deidades incas, sobre todo con el sol. Y también, bueno, eso no dije, pero el Cerro del Plomo tiene en el equinoccio, el sol justo aparece por la cima del Cerro del Plomo. Entonces, bueno, todas estas cuestiones relativas al paisaje y a la sacralidad de las cosas fue súper importante en la cultura incaica. Ay, Daniel, es todo súper interesante. Y acá me llegó otra pregunta. ¿Qué probabilidades hay de encontrar algo o qué tan común es que se encuentren restos arqueológicos en alta montaña? En caso de que sea común, de que hay posibilidades de encontrar más, ¿hay en marcha alguna búsqueda? ¿Sabes algo? Eh, yo no soy muy partidaria de ir a buscar capacochas en alta montaña, me parece que si están en la montaña que queden ahí. Pero las probabilidades son muchas, o sea, ya tenemos el caso de que incas subían a las montañas y que no solamente subían como expeditivamente, que sino se organizaba una lógica de construcción de caminos, de estructuras, de apachetas para poder llegar a la cima. Entonces,
que conocían la montaña y que tenían conocimientos de montañismo y de cómo transitarla, la tuvieron. Entonces, bueno, nadie se pensó que se iban a encontrar estas cosas en la montaña y se encontraron. Entonces, para mí el registro en montaña es factible que haya mucho. También hay registros que son preincaicos, sobre todo en Chile, en el norte, lo que es el Salar de Atacama y por el norte, que yo he trabajado bastante ahí, en Andacollo y todos estos lugares. Bueno, hay sitios de altura, hay lugares que se estaban transitando a más de 3.000, 4.000 y hasta 5.200 metros, que fue donde yo subí cerca del límite con Bolivia, que son sitios preincaicos, o sea que hay, como yo decía, la montaña más que como un límite, que hoy lo vemos entre dos países, era un lugar de paso. Entonces, sitios arqueológicos que se encuentren, lo bueno que tiene la montaña es la conservación también. No sé si respondí. Sí, qué lindo trabajo, Dani. Como en las películas uno se los imagina ahí. Y más nosotros que somos amantes de la alta montaña, poder estar trabajando en estos entornos. Qué lindo. Ahí, bueno, Pilu, creo que está relacionado con lo último que venías hablando vos. ¿Qué opinan de profanar estos sitios sagrados, considerando las normativas vigentes? ¿Cómo podríamos proteger? Bueno, para mí profanar no estos sitios, sino cualquier sitio ya es ilegal y hay una ley que lo protege. En Chile la ley es bastante estricta, el Consejo de Monumentos Nacionales está penado por ley desde no sé cuántos millones de pesos hasta prisión el llevarse material arqueológico y el de profanar lugares arqueológicos. En Argentina lo mismo, o sea, hay una ley nacional y leyes provinciales en cada provincia que tienen que ver con el tráfico ilegal de bienes arqueológicos. Los bienes arqueológicos son patrimonio del Estado, en este caso el Estado chileno, el Estado argentino, eh, y que deben ser, o sea, estudiados y publicados para la gente, y entonces, bueno, esto de llevarse cosas, de por sí está prohibido por ley, pero bueno, también va un poco en cada uno, en la educación que recibe cada uno. Yo soy partidaria justamente de esto, de no llevarse las cosas o de no profanar algo que fue sagrado. Y que muchas veces a mí también me han dicho como por ir a excavar a sitios de altura, lo que yo hago en estos sitios de altura es un rescate. Y que muchas veces, como ocurrió con el niño de Aconcagua, que el niño de Aconcagua lo encontraron también un grupo de montañistas que eran del CAM, de la Escuela de Alta Montaña Mendoza, y, y que no es que fueron al lugar a sacarlo, sino que el niño apareció porque había un derrumbe en esta parte y el niño quedó expuesto. Y estos montañistas dan aviso, o sea, ellos bajan a Mendoza y dan aviso a la Facultad de Filosofía y Letras, donde funcionaba el, el área de arqueología, y bueno, y ahí es donde se arma una expedición arqueológica para ir a hacer el rescate, que en ese caso se cuenta con mucha más información que la del niño del Cerro del Plomo, porque fue excavado, si bien en la época, bueno, no me acuerdo, 1970 que se excavó, bueno, tiene otra connotación. Gracias, Dani. Buenísimo. No estaba mirando a ver si llegaban más preguntas. Por acá creo que no. A ver, sí, una más. Entonces, ¿la educación sería mejor medio para transmitir estos conocimientos? ¿Para qué dice? En relación a lo que veníamos hablando de cómo proteger, como Ah, que continúa, si la educación entonces sería el mejor medio para transmitir estos conocimientos. yo creo que sí, y que además de la educación, bueno, teniendo estos conocimientos, uno va de otra forma a la montaña. Más allá de la concepción subjetiva y personal que cada uno tiene al ascender montañas, por ahí hay una conexión al saber que, bueno, culturas de hace 500 años atrás también tenían una concepción personal y sagrada con las altas cumbres. Así que sí. Yo no sabía lo que nos estaba comentando Camila, que en el Cerro Tórtolas, bueno, ahí cerca de Sí, La en Serena, Tortolas. en el Elqui, donde estás vos, hay sitios, se encontraron artefactos arqueológicos que están en el Museo Arqueológico de La Serena. No sabía, qué bueno, es muy lindo ese Sí, lugar. y en el Tórtolas también es uno de los sitios que está estudiado en este trabajo que mostré de Cristian Vitri, porque tiene estructuras, tiene caminos
con este ancho y tiene apachetas, es decir, que cumple como casi todos los indicadores arqueológicos de que fue un camino ceremonial, bueno, utilizado por los incas. Bueno, si no pasaste aún por el museo, Cami te invita a que pases por el museo, ya que estás en La Serena. Sí, bueno, me voy a ir. Bueno, creo que no hay más preguntas, Dani, así que nada, inmensamente agradecidas desde nosotras, Mujeres de la Cumbre, Poppy, Belén y Pato. Muy, muy contentas. Gracias por esta charla, gracias por tomarte el tiempo, gracias por toda la presentación y por compartir todos los conocimientos. La verdad que uno hace alta montaña, nos gusta mucho, sobre todo las montañas del norte, sobre todo por la cultura que hay en estas montañas, pero bueno, yo en lo personal no tenía idea. Sabía de algunos descubrimientos, de algunos hallazgos, pero no todo lo que hay detrás. Así que mil gracias por compartirlo con nosotras. Y bueno, espero que podamos seguir compartiendo más cosas. Y ojalá pronto en el plomo. Sí, bueno, muchas gracias también por la invitación y yo me voy a sumar a la expedición del plomo en febrero, así que ahí vamos a poder ir a ver las estructuras y el camino y estos indicadores arqueológicos que mencioné del paisaje. Así que les invito a las demás personas quienes todavía no se animan y quieran animarse, vamos a ir al plomo en febrero. Del 22 al Abierto. 25 de febrero, la segunda expe de Mujeres al Plomo de la temporada. Así que, y de lujo, de lujo, de lujo. Bueno, gracias, Dani. Mil Gracias, gracias. Dani. Gracias, Gracias. Dani. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron, y las que nos acompañaron. Un abrazo grande, que anden muy bien. Vamos a compartir la grabación también y bueno, gracias por el interés. Bueno, muchas gracias, saludos. Gracias, Dani. Un besito. Perfecto. Chao, Gracias. chao.